Hola, ¿cómo están todos ustedes, amigos y amigas de este canal de YouTube Nelter de la Cruz? Pues llevando la edición más de esta mañanera conferencia, presidente. Vamos a escuchar, por ahí les pedimos su like, ayúdenos a echarnos la mano. Denle a la campanita, suscríbanse más. Déjenos sus comentarios, lo estamos leyendo. Pues vamos a escuchar y vamos a quitar el recuadro. De la pandemia, si observamos la mal llamada influenza española de principios del siglo pasado, en su tercera ola atacó sobre todo a los lugares periféricos del mundo, donde fue terriblemente letal. Y estamos viendo un poco esta situación ahora, en que Asia, el Mediterráneo Oriental, el sur de América están aumentando muchísimo los casos, en particular con el protagonismo en este sentido de Brasil y de la India. Yo recuerdo que cuando fue el acto por Vicente Guerrero en el convento de Calpulalpan, y antes hubo una conferencia de prensa en la ciudad de Oaxaca, estuvo presente el embajador de la India. Y él comentó que como ellos tienen una fábrica de vacunas muy grande, estaban compartiendo sus vacunas con 21 países. Entre ellos llegó una dotación aquí, creo que de AstraZeneca. Y ahora ellos tienen una situación verdaderamente muy difícil. Son el segundo país más poblado de la Tierra y ayer tuvieron 375,000 casos. Entonces, nuevos casos. Entonces, el gobierno de Biden ya decidió apoyarlos con algunos elementos médicos. La pregunta sería si aquí se va a tener alguna acción de solidaridad con la India. Ya lo estamos haciendo. En efecto, es una situación que lamentamos mucho, lo que está sucediendo en la India, como en Brasil. Ya en el caso de Brasil han disminuido los contagios, pero también tardaron mucho tiempo padeciendo de una nueva ola de COVID, también con ese número de fallecidos aproximados, hasta de 3,000 personas que perdían la vida por día. En el caso de la India está así. Nosotros hemos ya manifestado nuestra solidaridad. Lo hizo la semana pasada la Secretaría de Relaciones Exteriores. Hemos expresado nuestra solidaridad al presidente Modi, que se ha portado con México muy solidario, muy fraterno, incluso en lo personal. Cuando yo fui afectado por el COVID, él expresó su solidaridad. Es un gobernante muy querido. En las encuestas que se hacen sobre el prestigio y la popularidad de los presidentes, él encabeza la lista, es de los mejores calificados del mundo. Cuando se nos presentó una situación difícil, la segunda ola, recurrimos a ellos, nos ayudaron, nos mandaron vacunas, en efecto, de AstraZeneca. Y de qué manera nosotros ahora estamos pues apoyando, aún con nuestras limitaciones, pues quedaron en el contrato que se hizo con ellos de que nos iban a entregar otra cantidad igual de vacunas, y ya les mandamos a decir que no
vamos a necesitar que comprendemos la situación de ellos. Entonces es una forma de expresar nuestra solidaridad. Ya nosotros estamos resolviendo de que no nos falten las vacunas, vamos bien. Si les parece, aunque nos vamos a adelantar, pero esto no se informa los martes, podríamos poner el cuadrito sobre cómo andamos en vacunas. No, del número de que se ha recibido de vacunas por país. Los países. Esto es, aun cuando nosotros tenemos alrededor de 20 millones ya. No van a salir todas las dosis porque a lo mejor no está actualizada la lista. Pero da una idea. Y lo importante pues es que no vamos a detenernos la vacunación. Ya ayer nos confirman que tenemos 600,000 vacunas más de CanSino que son para maestros. O sea, terminamos este fin de semana, así estamos. Y continuamos con otros 5 estados vacunando para maestros. Tenemos en total alrededor de 20 millones. O sea, tenemos vacunas. En el caso nuestro, el caso de la India, pues su situación es difícil porque es mucha población. Sí, 1.300 millones. Sí, es el segundo país en población en el mundo, después de China, y sus tasas de crecimiento poblacional están proyectando que podrían ser en poco tiempo el país con más población en el mundo. Entonces ahora están pasando por una situación difícil. Ayer, sí, así estamos. Córrela. Despacio. Súbele tantito, eso, Israel. Así está. Muchas gracias. La segunda pregunta, en un tema totalmente diferente, es retomar el tema del fraude electoral. El fraude tiene muchas formas, una de ellas es a pie de casilla, pero una de las formas que ha tenido es también el fraude cibernético.
en el que a veces han sido cómplices los organismos electorales. Entonces, mi pregunta sería la siguiente. Aquí las elecciones son de las más caras del mundo. Cuestan más o menos $11 por persona, que es lo que cuestan en Estados Unidos. Y hay elecciones que han llegado a costar $25 por persona. En cambio, en lugares como Francia, la elección cuesta $1 por persona, o en Rusia, $0.50 por persona. Esto se debe a que hay un financiamiento muy grande a los partidos y también a los organismos electorales. Hay que recordar que el presidente del INE, aquí se ha informado ya, gana 178,000 pesos mensuales, y pensemos en todos los funcionarios que tienen sueldos desmedidos. Entonces, la pregunta sería si se ha considerado hacer una nueva reforma electoral para tratar de que los organismos electorales tengan un grado mayor de imparcialidad, y también para que la elección no cueste tanto en un país que tiene tantas carencias. Gracias. Puede dejar la investidura en el perchero imaginario, porque me pueden, sí, solo lo que se puede decir, en el sí. Béisbol, me pueden multar y hasta arrestar. Ok, entonces no. Entonces mejor no. Bueno, que quede ahí. Como diría mi paisano Chicoche, bueno, no, tampoco, no digo nada. Pero sí vamos a tener que seguir hablando de la democracia. Sobre eso no podemos callarnos. Tiene que haber democracia en el país. Se tienen que acabar los fraudes electorales. Es una vergüenza lo que hemos vivido en materia de democracia. Por siglos no ha habido democracia en México. Es de los países del mundo con más atraso en materia de democracia. Es el país con más fraudes electorales en la historia. Se puede probar. Entonces, tenemos que heredar a las nuevas generaciones un país democrático. Y se tienen que terminar todas las prácticas antidemocráticas, fraudulentas, la compra del voto, el tráfico con la pobreza de la gente, el reparto de las despensas, todo eso que es delito electoral. Y todas las formas de fraude, como tú lo mencionas. No solo aplicaban el relleno de las urnas o el acarreo o la entrega de dinero por voto, sino falsificaban actas en los cómputos. Y últimamente el fraude cibernético, que lo aplicaron en el 2006. Un diplomático que fue embajador, y ese fue su premio, en Washington,
creo que el hijo del que fue rector de la UNAM, Sarucán, en el 2006, junto con el cuñado de Felipe Calderón. Hay testimonios para más detalles. La película que se llama Fraude, que la recomiendo, de Mandoki, ahí aparece en la película. Le hacen una entrevista breve y él asegura de que se contrató en ese entonces una empresa para el manejo del cómputo electrónico, y resulta que la empresa era del cuñado de Felipe Calderón y de Brando, se llamaba la empresa, así se llama el señor. Entonces eso existía hasta hace poco y queremos que se termine y que las autoridades electorales pues sean imparciales, que no estén del lado del Partido Conservador, como sucede hasta ahora, desgraciadamente. No me pueden acusar de que estoy violando la ley, porque estoy hablando del Partido Conservador, que no tiene registro. ¿O Salinas es el Partido Conservador? No va, es de otro partido. ¿Diego Fernández de Ceballos es del Partido Conservador? No, es de otro partido. Líbano Sáenz es del Partido Conservador. Claudio X González es del Partido Conservador. No. Entonces, se tiene que evitar el fraude electoral. Y el manejo del fraude también en medios de información. Bueno, el fraude electoral que se comete en el grupo de intelectuales orgánicos del régimen corrupto, porque ellos son los que avalan el fraude. En el 2006, los abajo firmantes, que ya no eran tantos, a los que ahora son consejeros, firmaron asegurando de que las elecciones habían sido limpias. Pero no eran tantos, ¿eh? En ese entonces, ese manifiesto, ¿no lo tienes por ahí? Que lo consigas, porque ahí estaban Krause y Aguilar Camín, y ¿mande? Oldenburg y todo. Pero ahora estoy sorprendido, como diría mi maestro y paisano finado, el maestro Santa María, anonadado de que firmaron hace poco otro manifiesto, pero ya son 2.200 intelectuales. ¿De dónde salieron tantos? De Krause y de Aguilar Camín. Nosotros
estamos viendo que uno de los problemas del país, parte de la decadencia, fue que todo el grupo de académicos e intelectuales fue cooptado desde Salinas. Fueron muy pocos los que se mantuvieron con independencia durante el periodo neoliberal. La mayoría fue cooptado, desde contratos para empresas editoriales jugosísimos hasta becas. Muchísimos. Pero ¿qué pasa ahora? De que todo ese grupo, en vez de contribuir, ayudar a la transformación para desterrar de México el mal que más aqueja, el mal de la corrupción, en vez de eso se aferran a defender a ese régimen corrupto. Además, no solo no se pronuncian en contra de la corrupción o se definen a favor de la honestidad, sino que tampoco, y esto es lo más cuestionable, defienden a la gente humilde, a la gente pobre. Es una élite completamente separada del pueblo, una élite intelectual, individualista, acomodaticia, al servicio del régimen y lo más distante que pueda uno imaginar del pueblo, de la gente humilde, de la gente pobre. Al contrario, les molesta de que se ayude a la gente humilde, a la gente pobre. Un intelectual que les decía yo, que era comunista, director del periódico El Machete, Roger Bartra, y que ahora se pasó al Partido Conservador, y estaba yo leyendo o viendo una nota en las redes en donde me califica de retropopulista. Les dejo de tarea el que me definan qué es ser retropopulista, porque si apoyar a los pobres es ser retropopulista, pues entonces que me apunten en la lista. Es como lo de Krause, ¿no? Mesiánico, tropical. Pero sí que me sorprendió porque acuñó este nuevo término para la ciencia social, el retropopulismo. Entonces, en el caso de el INE, tenemos que buscar que esté a la altura de las circunstancias, que respeten la voluntad del pueblo, que haya elecciones limpias y libres. Pero eso, como tú también lo sostienes, y yo lo comparto, depende de la gente. La libertad no se implora, la libertad se conquista. No es saber los directivos o consejeros del INE
van a ser los jueces y ya. Nosotros como ciudadanos no hagamos nada. No, la democracia se garantiza con la participación de los ciudadanos. Y no solo es ir a votar, es votar y defender el voto. Así ha sido siempre, o así lo hemos hecho, para avanzar en el establecimiento de una auténtica democracia en el país. Entonces va a depender mucho de lo que hagamos los ciudadanos y no quedarnos callados. Esto no es estar pidiendo el voto por un partido, por un candidato, mucho menos estar utilizando recursos públicos para favorecer un partido, para favorecer a un candidato. No, esto es hablar de la democracia. Si México se hundió, fue por la falta de democracia que produjo una terrible pandemia de corrupción. Entonces necesitamos la democracia para que haya equilibrios, para que haya contrapesos. Este es el desplegado. A ver. Bueno, no lo voy a leer, pero a los abajo firmantes. Aquí está, miren. Desde entonces. Está cocido. A leguas. ¿A dónde está cocido? Debe de estar por aquí. Miren quién está aquí. Leo Zuckerman. La señora María Amparo Casar. ¿A dónde está Ciro Murayán? Ah, acá está. Este es consejero actual. Es el que me quiere arrestar. Pero eso es otro asunto. Ellos avalaron el fraude del 2006. ¿Y a dónde está Krause? Aquí. Ah, no, también. Papá Enrique Krause, el hijo. No se vayan a sentir ofendidos, Nada más que parte de los cambios es que ahora podemos llevar a cabo este debate. Antes, pues no se podía. Nada más ellos tenían el micrófono, la palabra. Y ahora, en los medios convencionales predominan, siguen teniendo los espacios, los tiempos. Y les decía yo que en el último manifiesto ya son 2,200, porque en todo el periodo neoliberal esos dos agrupamientos intelectuales, el manejado por Krause y el manejado por Héctor Aguilar Camín, lo acapararon todo. ¿Y qué dejaron? Una intelectualidad conservadora, cooptada, al servicio de una minoría rapaz. Eso es lo que quedó. Al otro día estaba yo haciendo un recuento, ojalá no los vaya a perjudicar.
de cuántos intelectuales de renombre, porque pueden haber muchos otros, han asumido una postura consecuente y eran, según mis cálculos, 10. Incluía yo a Elenita Poniatowska, incluía a Lorenzo Meyer, me llevó 2, a Enrique Galván, 3. Luego, de los mayores, porque falleció Monsi, falleció Gutiérrez Vega, Chema Pérez Gay, Pitol, este gran escritor que siempre nos ayudó, fallecido, el que escribió Noticias del Imperio, Fernando del Paso, todos ellos nos ayudaron, Arnaldo Córdoba, hasta, bueno, Luis Javier Garrido, todos ellos nos ayudaron. Me acuerdo que en una reunión con ellos se discutió, bueno, no lo puedo mencionar, pero el nombre del nuevo movimiento, y todos ellos opinaron y todo. Bueno, pero nos quedamos con muy pocos. Recuerdo estos 3, y luego intermedios, Fabricio Mejía, Pedro Miguel. Les ofrezco disculpas, porque los estoy balconeando. Se van a poner rabiosos los conservadores con ellos, pero bueno, ya están acostumbrados. Los actores, Damián Alcázar, ese de primera, Mandoki, cineasta, el otro, Bichir, Demín, y Bruno, los 2 hermanos. Epimenio. Bueno, Epimenio y 3 moneros, que además me voy a desquitar de ellos. Dando a conocer sus nombres: Hernández, Helguera y el Fisgón. Y hasta ahí, de los, imagínense cuántos contamos, como 10, ¿no? En total. Para 2.200 es un gran desequilibrio, un desbalance. Pero yo espero, y además tenemos que hacerlo, que con la transformación, y así está sucediendo, y se expresa, se manifiesta en las redes sociales, que haya un surgimiento, que haya el nacimiento de nuevos intelectuales, jóvenes. Mi deseo mayor es que suceda algo parecido
a lo que se vivió en México después de la Revolución, cuando se desarrollan las artes, la literatura, los murales de aquí, del Palacio y todos los murales, pues tienen que ver con el ambiente que creó la Revolución Mexicana. Pues miren, aquí le cortamos a esta pregunta que le hizo una reportera